Duque Octavio, por aquí podrás salir más seguro. Duquesa, de nuevo os juro de cumplir el dulce sí. Mis glorias serán verdades, promesas y ofrecimientos, regalos y cumplimientos, voluntades y amistades. Sí, mi bien. Quiero sacar una luz. ¿Pues? Para que el alma dé fe del bien que llego a gozar. Mataré de la luz. ¡Oh, cielos! ¿Quién eres, hombre? Soy un hombre sin nombre. ¿Que no eres el duque? No, no, duquesa, no. ¡Ah, de palacio! Detente y dame la mano. ¡No me detengas, villano! ¡Ah, del rey, soldados, gente! ¿Qué es esto? ¡Ah, el rey! ¡Ay, triste! ¿Quién eres? ¿Quién ha de ser? Un hombre y una mujer. Esto en prudencia consiste. ¡Ah, de mi guarda! ¡Prendé a este hombre! ¡Ay, perdido honor! En 1630 se publicó una pequeña edición suelta de un texto cuyo título era El burlador de Sevilla. Creo que todos ustedes habrán reconocido la primera escena de la obra. Don Juan e Isabela están juntos en el Palacio Real. Don Juan ha engañado a Isabela. La historia es conocida. Tal vez también conocen ustedes que pocos años después se publicó otro texto cuyo título era Tan largo me lo fiáis. La historia era la misma. Hasta la primera escena, como veremos dentro de poco, era muy parecida. Sin embargo, había notables diferencias en las palabras que debían decir los personajes. Algunas frases eran idénticas, otras variaban. Vamos a escuchar la segunda versión de esta obra. Salid sin hacer ruido, Duque Octavio. El viento soy. Aún así, temiendo estoy que aquí habéis de ser sentido, que haberos dado en palacio entrada de aquesta suerte es crimen digno de muerte. Señora, con más espacio os agradeceré el favor. Mano de esposo me has dado, Duque. Yo con ello he ganado. El aventurar mi honor, Duque, de aquesta suerte has sido segura en entender que mi marido has de ser. Digo que soy tu marido y otra vez te doy la mano. Aguárdame y sacaré una luz para que dé de la aventura que gano fe, Duque Octavio. No. ¡Ay de mí! ¡Mata la luz! ¡Muerta soy! ¿Quién eres? Un hombre. ¿No eres el duque? ¿Yo? No. Pues di quién eres. Soy un hombre sin nombre. ¿Tu nombre? No tengo nombre. Este traidor me engañó. ¡Criados, gente! ¡Detente! ¡Mal un agravio conoces! ¡No des voces! ¡Ya de voces! ¡Ave el rey, soldados, gente! ¿Qué es esto? ¡Favor! Triste, es el rey. ¿Qué es? ¿Qué ha de ser? Un hombre y una mujer. Esto en prudencia consiste. Quiero el daño remediar. Es lo mismo como historia, pero las palabras son muy distintas, los versos se alteran. Algunos versos coinciden, como habrán notado. Esta situación que acaban de ver con nuestros actores es más o menos lo que solemos encontrar en los textos del Siglo de Oro. Los que trabajamos con manuscritos e impresos, hallamos constantemente que hay versiones muy distintas, a veces con pequeñas vacilaciones, a veces con grandes diferencias, de los mismos textos. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Qué es lo que sucedía a un texto del Siglo de Oro? ¿Cómo se escribía? ¿Cómo la compañía encargaba el texto al dramaturgo? ¿Cómo luego se copiaba? ¿Cómo se deformaba? ¿Cómo se transmitía? ¿Cómo se representaba? ¿Y cómo luego llegaba a los libros y se transformaba en un objeto literario? Todo esto lo veremos en estos 2 días.
este primer día dedicado a observar los textos en los manuscritos y el día de mañana dedicado a estudiar los impresos teatrales. El primer día iremos de la mano de Marco Bresotto. Gracias, buenas tardes a todos. Efectivamente, el burlador de Sevilla no existe. Existen muchos burladores de Sevilla, lo hemos visto. ¿Cómo reconstruir lo que fue un evento, lo que fueron una serie de eventos? ¿Cómo reconstruir hoy una serie de eventos que se produjeron hace 400 años? ¿Qué es lo que nos queda? Pues el trabajo que tiene que hacer el filólogo es un trabajo parecido al que intenta moverse dentro de de situaciones como esta. Esta es una biblioteca, la biblioteca de Lord Holland, la biblioteca que fuera de España conservaba probablemente la colección más importante del siglo, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, de teatro, de la ópera en general, de teatro del siglo de oro. Así quedó después de un bombardeo en septiembre de 1940, y nosotros somos un poco estos señores que intentan reconstruir, intentan buscar, reconstruir, recuperar todos los documentos, meterlos en orden, darles un sentido para luego intentar reconstruir un fenómeno. Pues bien, en este fenómeno existen algunos protagonistas. Es, al fin y al cabo, para nosotros, los filólogos, es una aventura, la de entrar en una historia para nosotros espectacular, que tiene protagonistas como el poeta. El poeta, así se llamaba en la época, es una figura central que marca la diferencia con respecto a otro teatro europeo, por ejemplo el Teatro de la Commedia dell'arte italiano. El poeta es funcional al teatro que se pide en la España de los años 80, de finales del siglo XVI, porque el poeta tiene que escribir un teatro que tiene que ser en verso, el teatro tiene que ser en verso que tiene que ser bonito, precioso, que tiene que ser variado. La polimetría se transforma en una ley no escrita del teatro comercial de la época, de esta práctica escénica comercial. Pues bien, el poeta entonces tiene que crearse un mito a su alrededor, tiene que crearse esta figura que de alguna manera atraiga al público antes que el título, antes que la materia del texto que va a ver. Pues Lope de Vega encarna perfectamente este mito. Aquí tenemos una de las imágenes que aparecen en los años 90 grabados en publicaciones. Abajo tenéis este escudo con 19 torres que causó mucha risa y muchas burlas por parte del ambiente literario de la época. Es un Lope que intenta presentarse como una figura casi mítica, una figura como un rey, digamos, del corral, y lo consigue. ¿Cómo lo consigue? Lo consigue con talento, obviamente, con gran talento, pero con gran erudición, aprovechando todos los materiales literarios que tiene en su época. Aquí tenemos una reconstrucción bien conocida de su despacho en su casa de Madrid, pero que nos ayuda un poco a entender, a tener una imagen un poco de cómo trabajaba un poeta en la época. Tenía toda la literatura que tenía a disposición y la aprovechaba, trabajaba con ella para obtener un producto que tenía que agradecer, tenía que gustar al público, tenía que seguir los gustos del público y al mismo tiempo tenía que producirlos, que crearlos, tenía que atraerlos. Pues bien, este protagonista, el poeta, sustancialmente tiene que producir un teatro que es un teatro de palabra. Un teatro en verso, un teatro de palabra. Una palabra poética que tiene que transformarse en estructura dramática. Es esto lo que busca el público, lo que quiere el público y cómo se alimenta el deseo del público, de un público de masa, de un teatro comercial, que bien sabemos que es un fenómeno único en la cultura occidental con esta dimensión en esta época, el español. Pues bien, tenemos otro protagonista de esta aventura. Un protagonista es el poeta, indudablemente. Otro protagonista es lo que llamamos el original.
¿Qué es el original? El original es el objeto, el artefacto que produce el poeta. El poeta produce un texto, un manuscrito, y este manuscrito es digamos, el objeto comercial que él produce, el que le da de comer, el que le da el prestigio, pero sobre todo el que tiene un valor económico. De su despacho sale un original. Este original puede valer más o menos dependiendo de la importancia del poeta. Lope, obviamente, es el más cotizado de todos por muchos años. Tener una comedia, un original de Lope para una compañía teatral quería decir éxito seguro. Éxito asegurado. ¿Cómo eran estos originales? Pues se han conservado relativamente bastantes, porque claro, eran objetos de particular importancia, de particular valor, y por lo tanto se han conservado, porque antes las compañías y luego los coleccionistas los conservaban en cajas fuertes, los conservaban en lugares como joyas preciosas. Pues tenemos algunos. Mirad, por ejemplo, El castigo sin venganza, que se encuentra en Estados Unidos ahora, en Boston, en la Boston Public Library. El castigo sin venganza. ¿Veis cómo el original tiene que ser muy evidente que es un original de Lope? Allí, El castigo sin venganza, tragedia. A la derecha una rúbrica que todos los actores, todos los comediantes de la época conocían. Es la rúbrica de Lope. Esto quería decir 500, 700 ducados. Quería decir mucho dinero. Y Lope lo sabía, ¿no? Escribía la rúbrica para decir, ojo, que esto es mío. ¿Cómo era este original? Pues este original tenía varias características muy interesantes para la historia del teatro. Por ejemplo, tenía el reparto de los personajes, pero muchas veces el reparto de estos personajes tenía al lado el nombre de los actores que tenían que representar el determinado personaje. Si estos nombres de los actores los escribía el mismo Lope, esto quiere decir que Lope tenía una relación estrecha, pensaba en un determinado actor con unas determinadas características actorales para un determinado papel. Bueno, aquí, siempre en El castigo sin venganza, veis abajo a la izquierda la rúbrica de Lope, es mío, es de Lope, ¿no? Y a la derecha, nombres de actores, Arias, Salas, luego autor, autora, luego veremos quiénes son estos señores. Bien, obviamente el original tenía que tener la firma de Lope. La firma de Lope era como el sello, era el sello que certificaba que allí teníamos el documento más importante relativo a esta comedia. Al final de cada obra teníamos la fecha, el lugar y la firma de Lope. Si lo vemos un poco más en grande, esto es lo que vale, la firma de Lope. Frei Lope Félix de Vega Carpio y la rúbrica otra vez. Bien. Pues decía, tener una comedia de Lope, tener un original de Lope para una compañía de la época era éxito asegurado, prestigio asegurado. Un poco como pasaba con los trajes de escena. Una compañía de prestigio tenía trajes de prestigio, así como podía decir, yo tengo en mi caja fuerte y en mi caja tengo 3 o 4 originales de Lope, ¿no? Bien, entonces decíamos, el poeta produce el original, ¿no? Dos protagonistas de nuestra historia. El poeta produce el original. Claro, ¿cómo es este original? Lo escribe, lo copia, lo piensa y luego tiene un borrador. Y luego, cuando lo ha acabado, está contento, lo revisa. Sí, sobre todo Lope, en particular Lope, con este mito del escritor que escribe una comedia en horas 24, ¿no? Con todo este mito. También es verdad que es un mito que habría que revisar, pero sí es cierto que Lope tiene una escritura a veces muy rápida, tiene una manera de escribir, de poner en papel unas ideas dramáticas de manera muy rápida. Pues bien, se ha probado, o lo hemos probado buscando los documentos, que existieron sin duda borradores en prosa, o sea que se tenía que tener un poco un plan, sobre todo para ciertos tipos de teatro. Un plan, un borrador en prosa, pero quedan muy pocos, porque claro, el borrador en prosa no tiene un valor económico. Para nosotros sí, tendría muchísimo, pero en la época no. Entonces se han perdido, se tiraban. Y luego, muchas veces el poeta no estaba contento con lo que había escrito, o tenía algunas presiones, o tenía algunas
desde fuera, desde las compañías, desde algún lugar, le pedían que revisase la obra, o la revisaba por una reflexión que él hacía: esto se puede mejorar, lo puedo hacer mejor. Entonces tenemos algunos originales de Lope, muchos, que se presentan a veces así, es decir, se presentan casi como un borrador. Tenemos hojas enteras. Todo esto es solamente letra de Lope, por ejemplo. Es la encomienda bien guardada. Bueno, la encomienda bien guardada o la buena guarda, depende. Tiene dos títulos esta obra, porque Lope antes escribió una obra que se llamaba La encomienda bien guardada, preparó el original, luego no sabemos por qué, no tenemos documentación, pero decidió modificarla radicalmente, hasta tal punto que cambió el título. La encomienda bien guardada se transformó en La buena guarda. Pues bien, estas intervenciones que tiene, ¿de qué tipo son? ¿Qué características tienen? ¿Son estilísticas? Sí, pueden ser estilísticas, pero en este caso, como que ha tenido que cambiarla todo, vamos a ver un momento qué es lo que ha cambiado. La encomienda bien guardada, la llamaremos ahora por el momento, es una comedia sobre la leyenda, la llamada leyenda de la sacristana, o también de la abadesa preñada. Es una leyenda medieval muy conocida. La abadesa la abadesa de un convento se enamora de un joven, de un galán, y queda preñada, y entonces tiene que escaparse del convento. Se marcha por ahí, se marcha por el mundo. Después de 20 años, arrepentida, porque siempre ha tenido fe en la Virgen, arrepentida, vuelve al convento diciendo: bueno, pagaré lo que tengo que pagar, sufriré lo que me queda de mi vida, pero tengo que volver a mi responsabilidad. Y encuentra que la Virgen la ha sustituido por 20 años. Nadie en el convento se ha enterado de que la abadesa se había marchado. Entonces ella recupera su lugar y todo sigue perfectamente. Pues bien, es un tema muy fuerte, un tema que tiene unos detalles muy trágicos, porque claro, estamos hablando de una abadesa que se enamora de un galán que se atreve a competir con el mismo Dios, porque la abadesa es la esposa de Dios, la esposa de Cristo. Bien, entonces Lope decide revisarla. La abadesa se convierte en una moza, en una huérfana que vive en un hospicio para señoritas casaderas. Y el galán es un galán cualquiera que se enamora de ella, que la preñada. La historia es la misma, pero claro, cambia toda la parte profundamente trágica de la cuestión. Pues bien, con la ayuda de los actores vamos a ver estas dos versiones, por ejemplo, de esta hoja. Aquí el galán reflexiona consigo mismo, es un monólogo, como hay muchos, reflexiona sobre la situación en la que se enfrenta, sobre los peligros que ve y sobre el futuro que le depara, con la idea de huir o de obtener los servicios de esta dama. Vamos a ver cómo ha quedado la versión final, digamos la versión que llamaríamos light, la versión en la que sustancialmente nos encontramos ante una comedia de red, una comedia cualquiera, una comedia en la que hay un galán enamorado de una dama. Vale, esta dama es una huérfana que está en un convento, pero en un hospicio, pero tampoco la cosa es tan grave. Es normal en el teatro coral encontrar este tipo de situaciones. Vamos a escuchar entonces la primera versión. Ay de mí, que en tanto mal ya ningún remedio espero. Y más cuando considero que es Clara tan principal. Pues, ¿qué intento? ¿Qué pretendo? Si espera tan rico esposo, pensamiento peligroso, advertid a quien ofendo. Mas, ¿cómo podré vivir? Porque llega ya mi fuego a tanto desasosiego, que se lo pienso decir. Ya vengo determinado. Pasos. No volváis atrás, porque imagino que es más matarme desesperado. ¡Ah, de allá adentro! ¿A quién digo? Temblando llego, por Dios. Ay, pensamiento, por vos me espera tan gran castigo. ¿Está cerca mi señora, doña Clara? Diga, hermana. Bien,
como decía antes, estamos ante una reflexión, un monólogo, como puede haber muchos. Vamos a ver un momento cuando esto se escribió por primera vez, es decir, la primera versión. Imaginaos esta hoja sin ninguna intervención, sin ninguna corrección. La versión de la abadesa preñada. Os ruego que os fijéis en la profundidad, en la gravedad de la situación en la que el joven, el galán, está consciente que se encuentra. El conflicto interior, él sabe el peligro que tiene delante suyo. El peligro es obviamente el infierno. No me he visto en tanto mal, jamás en dolor tan fiero, y más cuando considero esposa de Cristo tan principal. Pues ¿qué intento? ¿Qué pretendo? Como ofendo tal esposo, pensamiento peligroso, advertid a quien ofendo. Mas ¿cómo podré vivir? Porque llega ya mi fuego a tanto desasosiego, que se lo pienso decir. Ya vengo de terminar. Pasos, no volváis atrás, porque imagino que es más matarme desesperado. Dios, gracias. Oh, qué mal digo, que no es dar gracias a Dios, sino ofenderle. Mas vos templad, Señor, el castigo. Digo gracias a mi señora la abadesa, Sor Don Juan. Bien, hemos visto un caso ejemplar de una revisión de autor que sustancialmente cambia la expectativa del público. El público ante la versión A, digamos, tiene una expectativa, tiene unas emociones muy distintas de las que se producen supuestamente con la versión B. Entonces, el poeta, decíamos, escribe el original, lo revisa, puede pensarlo varias veces, puede reescribirlo, como hemos dicho, pero hay un momento en el que el poeta pierde todo control sobre el original. Casi un poco como dicen los escritores de hoy: una vez que he escrito un libro, el libro ya no es mío, el libro corre, ¿no? El libro ya es de quien lo lee. Aquí la cosa era técnica, era práctica, era así. En el momento en el que el poeta vendía el original y sacaba estos, en el caso de Lope, 500 o 700 ducados, es lo que hemos calculado, pues perdía todo derecho sobre él. ¿A quién lo vendía? Pues lo vendía a la compañía. Pero en la compañía, el director de la compañía, el jefe, el propietario, el que invertía dinero para obtener un beneficio económico, se llamaba, y no es un caso, autor de comedias. No se llamaba director de la compañía, se llamaba autor de comedias. Era el responsable de la realización del objeto, del fenómeno, del evento, ¿no? Por lo tanto, el autor de comedias se convierte en, efectivamente, el autor de la obra. El autor de la Buena Guarda o de la Encomienda Bien Guardada no es Lope, es quien la representó. ¿Lope quién es? Es el poeta. Lope es el poeta que ha vendido la obra al autor de comedias. Pues bien, ¿qué hace el autor de comedias? El autor de comedias, el director de la compañía, tiene que reflexionar, considerar cómo puede meter en escena la obra. Estamos en una época en que no existe la idea de dirección de escena, el director, la figura del director, del regista, ¿no? No existe en la época. Pero claro, tiene que dar los papeles de actor a los actores. Los actores tienen que aprender de memoria el texto. Hay que reflexionar sobre cómo funcionan las salidas y las entradas. Hay que reflexionar sobre cómo tratar los vestidos. Bien, sobre cómo moverse en este coral, que como sabéis era muy sencillo. Pues bien, el autor de comedias entonces pide que se hagan copias del original. El original sigue allí como protagonista, ¿no? Pero pide que se hagan copias para que luego se pueda reflexionar y hacer consideraciones y anotaciones. Copia de lectura y papeles de actor, para que cada uno de los actores tenga su parte. Lo tenga, lo memorice, se lo ponga en el bolsillo.